Stephanie, ¿qué crees que cambió tu vida? El nacimiento de Juan, porque encontré en él la valentía para seguir hacia todas las situaciones que estaba viviendo, hacia los pensamientos de no querer continuar. José fue para mí como ese bastón para yo aferrarme a la vida, para yo aferrarme a las circunstancias. Bueno, vivía en un hogar muy violento. Mi padre siempre fue demasiado violento y eso para mí era terrible. Primero porque nosotros estábamos tratando de hacer un cambio en familia, que era pues comenzar de nuevo en la iglesia cristiana, conociendo la palabra de Dios, pero en mi casa no se vivía eso, era de las puertas para afuera. Entonces entró como ese choque en mí pues de querer hacer las cosas diferentes, pero no sentir el amor para hacerlo. Entonces entré como en esa situación de no querer más, de no querer vivir esa agonía que yo sentía en mi casa, las faltas de respeto, los golpes, no solamente conmigo, sino con mi mamá. Entonces estaba demasiado agotada, era la palabra, demasiado agotada. No quería continuar, la verdad. Entonces, en medio de un error, porque yo sé que fue un error quedar embarazada a mis 17 años, de alguna manera Dios utilizó a mi hijo para que las cosas cambiaran para bien. Porque aunque fue duro, ahí está mi zurrón de 17 años, un hombre hermoso, que mucha gente me elogia como mamá por su forma de ser, que es demasiado maduro para su edad, juicioso. Entonces, ha valido la pena todo. ¿Cuáles situaciones has vivido? Hay cosas que de alguna manera sin darnos cuenta repetimos. Hay muchos patrones que sin darnos cuenta volvemos a hacer y aunque nos hicieron daño, nosotros lo hacemos y no nos damos cuenta que nosotros también estamos haciendo daño. Entonces ha sido como también ese pilar de decir, no voy a ser así, no puedo ser así, porque mis hijos tienen que ser diferentes a mí, porque ellos necesitan sentir diferente a mí. Y no ha sido fácil todavía. Mucho con mi mal carácter, que eso fue lo que forzó, lo que formó en mí mi niñez. Todo a los golpes, todo con violencia, mi mal carácter. Desde que descubrí que podemos hacer terapias, que podemos inspirar, he tratado de buscar muchas maneras de hacerlo. En la iglesia, sobre todo, me rodeé de mujeres que han sido un pilar en oración, actividades, porque en la iglesia hacemos actividades, que pijamadas, con arte. Entonces, ese tipo de cosas porque yo vivo a mí, yo vivo desde que me levanto a las 4:30 de la mañana y haciendo algo, cuando no es aquí es arriba en mi casa. Entonces eso de alguna manera también ha creado en mí que yo sea como tan explosiva. Precisamente esta semana lo estuvimos compartiendo con las muchachas porque gracias a Dios yo me he convertido como en un pilar para ellas, como en un testimonio, y aquí a veces llegan y yo me les pego. Yo también me siento así, yo también estoy así. Y precisamente hablábamos de eso esta semana, porque yo les decía, yo siento que yo trabajo. Y sí, he logrado cosas, sobre todo profesionalmente. Me siento muy orgullosa de todo lo que he podido alcanzar. Hay momentos en los que yo quisiera parar, yo quisiera tomarme un fin de semana para mí, no cocinar, no pensar en que el sábado hay que lavar la ropa de color y el domingo hay que lavar la ropa blanca, porque esa es aquí la rutina de los fines de semana. Entonces yo a veces quisiera parar, pero no he encontrado el equilibrio entre poder hacerlo realidad, que siento que si paro, entonces no voy a tener para pagar la colegiatura de Juan, no voy a tener para pagar las clases de Carla, porque mi hija es motor a 1000, entonces ella patina, juega básquet, teje, entonces, y todo eso pues yo lo acarreo porque desgraciadamente los papás de ellos no aportan para sus cosas. Entonces siempre estoy así, siempre estoy corriendo, siempre estoy inventando. Como ahora me metí en la maestría, ya no descanso los sábados, antes trabajaba de lunes a viernes, ahora abro los sábados y doy clases grupales los sábados. Entonces siento que sí, de alguna manera intento ocuparme para todo, para suplir todo. ¿Cómo han sido tus relaciones de pareja? Bueno, yo en realidad he tenido solo pues 2 parejas estables, por así decirlo, porque los otros no cuentan. Pues con el papá de José no hubo
vínculo, por así decirlo, de afecto, la verdad. Nosotros pues nos conocimos, nos veíamos escondida, era una niña, él sí era mayor que yo, entonces pues se dio lo de mi embarazo, pero fue una situación totalmente extraña para mí, porque cuando yo me enteré que estaba embarazada de José, tenía 5 meses de embarazo. No tenía barriga por ningún lado y yo siempre he sido demasiado irregular en mi menstruación, entonces para mí fue algo como que, bueno, no me llegó el periodo, no pasa nada, yo soy así. Cuando me entero, y la verdad me entero, es porque mi mamá es la que se da cuenta. Entonces ella me dijo, Estefan, y a mí me pareció imposible, porque yo le decía, no, mamá, si yo hace mucho tiempo que no me veo con este muchacho. Y vamos a ver que hace mucho tiempo sí pasó. Cuando él me dio la espalda, porque pues ya el tiempo había pasado, obviamente. Cuando él me dio la espalda, en ese momento decidí como yo tomar las riendas de absolutamente todo. Me molestó y me molestó hasta que se enteró de que estaba embarazada, y cuando se enteró que estaba embarazada se desapareció. Entonces yo asumí las riendas de mi bebé sola, no conté con él para nada. Gracias a Dios conté con su abuelito, que ama, adora a mi hijo, porque mi hijo es la misma estampa del papá. ¿Cómo fue desempeñar el rol de madre soltera? Fue durísimo. Yo nunca he contado esto. Mi papá quería que yo diera en adopción a Juan, y él ya estaba haciendo trámites con una otra persona para llevarme a un lugar en Bogotá. Y antes de que eso sucediera, yo me fui. Yo me escapé de mi casa. Me fui y me aferré a mi bebé. No fue fácil, porque yo pues apenas había tenido un solo trabajo en mi vida. No sabía sino coger buseta de un lado a otro y de ahí devolverme, porque pues también había vivido muy encerrada. Entonces no sabía nada de la vida, del mundo, no sabía absolutamente nada. Yo pienso que por eso también quedé embarazada, como por pinga, porque me faltaba calle. Y fue durísimo, pero tomé la decisión y recogí mi ropa. No me dejaron sacar absolutamente nada. Recogí mi ropa y terminé viviendo en casa de una amiga. Y dormí embarazada en una cama sin colchón. La mamá de mi amiga me tendió cartones encima de la cama y ahí dormí embarazada. De esa casa me fui porque una tía se enteró que vivía cerca. No le va a faltar nada, ya va a estar bien. Y terminé mi embarazo en la casa de mi tía, pero en casa de mis papás fue así. La historia cambió un poco cuando José nació, porque mi papá se aferró muchísimo a él, demasiado. Mi papá era, mejor dicho, cuando José nació, él mismo me pidió que volviera a la casa. Él me pidió que volviera a la casa, que pues él quería estar pendiente de su nieto, era su primer nieto. Y esos fueron unos recuerdos muy bonitos que me quedaron de él, porque José lloraba y él era el que se paraba a arrullarlo. A José le hacía falta y él era el que... Pero eso duró meses, porque yo ya no era capaz de convivir ahí, o sea, había muchas cosas en mí que por cualquier cosa yo explotaba con mi mamá o algo, entonces yo misma decidí volver a irme con mi hijo pequeñito. Y pues mi mamá siempre ha sido una mujer muy amorosa, pero muy sumisa. Ella dice, perdóneme, hija, porque yo cometí muchos errores. Y pues no la justifico, porque así como yo no me justifico mis malas acciones como mamá, no justifico las malas acciones de mis padres. Pero trato de entender muchísimo la situación, porque tanto mi papá, sus acciones, por qué él era así, por qué se portaba de esa manera. Yo estoy como en ese proceso de ser diferente, entonces yo trato de mirar el por qué era así, y indago con mis tías, que son lo más lindo que yo tengo en la vida, mis 4 tías, porque ellas fueron las que me criaron de niña, y yo trato de indagar con ellas, por qué él era así, por qué era tan amargado, tan cruel, tan no sé. Entonces, y ellas siempre me dan como esos puntos que yo digo, por eso es que mi papá nunca tampoco tuvo un hogar. O sea, mi tío el mayor fue como el que se encargó de ellos. Él también desde joven salió a trabajar. No sé pues mi nona cómo sería con él, pero como todo, ¿no? Los papás son una cosa con los hijos y con los nietos son otra, porque mi nonita era mi vida completa. Entonces, todo eso me ha permitido a mí también perdonarlos a ambos, cada situación que ha podido pasar.
Cuéntanos sobre tu segunda relación de pareja. De las cosas que yo más me arrepiento en mi vida fue de haberme involucrado con esa persona, porque viví un infierno desde el momento uno y yo retrocedo el cassette y no sé por qué soporto tanto. Hay un solo punto que yo puedo rescatar de esa relación, creo que fue la que más a la que más me apegué, y fue su trato conmigo. Desde que nosotros nos conocimos, la primera cita fue en el Parque de la Vida, porque pues yo vivía sola con José, entonces no habían planes diferentes, los planes tenían que ser con el niño. Él tenía un niño de la misma edad y pues estaba lejos, entonces como que él también llenó ese vacío de haber dejado a su bebé con Juanjo. Él era con José para arriba y para abajo, si tenía partido se llevaba al niño, una cosa y otra. Como yo siempre he buscado pues el bienestar de mis hijos por encima del mío, que fue mi grave error. ¿Qué situaciones de violencias pasaste en esta relación de pareja? Ay, hombre, si ese muchacho se le presenta una escoba con faldas, la agarra. Y eso creó en mí una mujer dura, muchísimo más dura, violenta, que la manera de yo desahogarme cuando él amanecía en la calle, cuando llegaba oliendo a perfume, cuando llegaba un montón de cosas. Entonces yo lo que hacía era agredirlo, lo agredía, le dañaba las cosas que a él le gustaban en su celular, en su modo. Esa era mi manera de desahogarme de todas las situaciones, porque tristemente uno como mujer, cuando pasan ese tipo de situaciones, uno no culpa a los hombres, no sé por qué lo hacemos. Uno tiende es, yo que no tengo, que tiene ella que no tengo yo que estoy haciendo mal. Hubo un momento en el que él me violentaba con palabras como ojalá cuando consiga otro le sirva al menos porque a raíz de sus infidelidades yo no quería ni que me tocara. O sea, a mí me daba asco, pero tampoco era capaz de decir ya no más. Había muchísimas palabras muy duras de parte de él, aparte de que económicamente pues tampoco me tuviera bien. O sea, es que yo no entiendo por qué yo estuve ahí tanto tiempo, de verdad, porque es que no me brindaba absolutamente nada. Después de mi embarazo de Carlita, pues al yo ver su felicidad, que Dios mío, ese hombre estaba maravillado, feliz, contento de la vida. Yo dije, bueno, vamos a intentar a ver cómo nos va, a ver qué sucede. Y pues me tuve que trasladar hacia Girón, porque él ya estaba viviendo allá. Cuando yo estuve allá fue un infierno emocionalmente para mí, porque aunque en ese momento él quiso hacer las cosas diferentes, ya todo lo que había pasado y de todo lo que me enteré mientras estuve allá en Girón, yo ni siquiera quería estar embarazada. Entonces siguieron los conflictos. A mí no me importaba estar embarazada. Pues la última agresión o la última pelea que hubo en ese momento hubo hasta sangre y yo dije no puedo más, porque me enteré de cosas que había hecho en su lugar de trabajo y yo una vez fui a mercar allá donde él trabajaba. Entonces yo me sentí como que bueno, se la trajo porque la embarazó. Yo me sentí así, vea, pobrecita, todo lo que hace o hizo aquí, y pues ya no tuvo de otra sino traérsela porque está embarazada. Alguien me dijo que hasta él les había comentado que estaba esperando que le iba a hacer una prueba de ADN a mi bebé. Eso para mí fue, yo lo conocía tanto que cuando él contestaba el celular, yo sabía con ella tuvo algo. Llegué a ese punto, cuando él contestaba de la manera como contestaba, yo ya sabía que esa persona había estado involucrada con él, de su trabajo. Creo que le faltó la señora de la sede. Yo vivía una zozobra horrible y mi embarazo fue horrible, o sea, emocionalmente horrible. Además, él es un poquito machista, poquito, no más. Entonces, yo siempre he sufrido de calambres. A mí me dan muchísimos calambres en las pantorrillas. Imagínate embarazada. Entonces, en mi embarazo, y yo era como buscando que me sobara, y yo toda la noche y me paraba a caminar y a desear no estar en ese lugar. Entonces a él nuevamente lo trasladan para acá y yo tuve que devolverme, pero estando acá yo dije yo no me muevo más, yo de aquí no me muevo más, porque aquí está mi familia, porque aquí hay gente que me conoce, allá no, allá al contrario tenía su familia, porque yo era la mala. Entonces cuando estuvimos aquí yo vi como la luz al final del túnel y él fue poco tiempo
que estuvo aquí nuevamente, pero como en lo mismo. Económicamente hablando, se estableció muchísimo mejor por cargo más alto en su trabajo, pero esa economía se veía reflejada en él, no en mí, porque yo, pues recién parida, no podía trabajar. Él compraba cosas para él, para divertirse él, para salir él, y yo siempre en la casa, y yo siempre atendiendo, incluso el dinero que medio conseguía era para mis cosas. Entonces la tapa o la gota que derramó fue que una vez me robaron en el cajero, me robaron el sueldo de él, medio sueldo de él. Yo alcancé a sacarme. Cuando él se enteró, golpeaba la pared porque no me podía golpear a mí en ese momento, pero fue algo que me destrozó completamente, porque yo decía, me pudo pasar algo, ya me pudieron haber hecho daño, y él está preocupado o está furioso conmigo porque me robaron. Entonces lo que dijo fue, usted se dejó robar, mire cómo paga, es decir, el arriendo, el mercado, las cosas de la casa. Yo me endeudé para pagar en ese momento, y desde ese momento a mí se me quitaron las ganas de hasta de vivir, porque yo no entendía que me había dejado embarazada. O sea, ese era mi dilema en ese momento, porque yo decía, si antes con Juan José me tocó tan difícil, yo no me imagino separándome de este hombre y ahora con dos. Entonces llegó el punto en el que nos empezamos, yo en mi habitación y él allá en la habitación del niño, y así. A él se fue, después de haberme dado una golpiza, él se fue con mi bebé, cogió a la bebé y se la llevó en el carro porque había comprado carro, y cogió y se fue con la bebé después de haberme dado una golpiza y dejarme en el piso tirada, porque eso era lo que yo estaba buscando, decía por ahí la gente, eso era lo que yo estaba buscando, que él me diera. Cuando él me dio esa golpiza y se fue, no sé cuánto tiempo duré tirada en el piso. Yo sola me tuve que levantar, yo sola me tuve que lavar la cara, sentarme en mi cama a llorar y a decir, no puedo más con eso. Y le dije que se fue. Él se fue y yo quedé en una casa que no sabía cómo iba a pagar el arriendo. Debía el dinero que había prestado para haber pagado, pues me habían robado. Y fue una situación tan difícil, tan dura para mí, que él hasta me demandó un día porque él estaba, creo que durmiendo en el carro, o no sé si le dijeron o no sé qué pasó. Yo esa vez discutí con él y le dije, como usted ama a su hija y no a mí, ahí se la dejo. Y mi bebé tenía meses. Yo la dejé sola. Y arranqué mi moto y me fui. ¿Para dónde? No sé. Salí, me fui corriendo en la noche, en la madrugada, no me acuerdo qué hora era. No sé ni hasta dónde llegué, la verdad no me acuerdo. Solo recuerdo que él me llamó y me dijo, usted está loca y yo no lo voy a dejar a mi hija. Y se llevó la niña y me demandó porque yo había dejado sola acá. Cuando nosotros estuvimos allá en la citación, habían antecedentes de que yo lo había demandado primero. Entonces lo que hicieron fue como meterme en la red de mujeres, que las llevan a algún lugar, una casa de refugio y eso, pero yo no quise porque no aceptaba que yo era una mujer de esas. No aceptaba que yo necesitaba ese tipo de ayuda. Ese fue como lo último, que gracias a Dios no fue nada peor, hablando físicamente, o sea, que no le pasó nada, no le hice nada a él peor o él a mí, pero sí quedaron muchísimas heridas emocionales. Yo, Dios mío, yo llegué a pesar creo que como 40 kilos, yo no comía, yo todo lo vomitaba, o sea, para mí fue, ahora que conocemos la depresión postparto y que conocemos todo este tipo de situaciones emocionales y mentales que nos lastiman tanto, es que yo digo, yo tuve eso, pero en el momento yo no sabía, y la única opción que tuve fue ser fuerte, porque no tenía otra opción. Terminé viviendo en una habitación en la casa de mi mamá con mis 2 chinitos. Y pues como yo no me acoplo a estar así como con mis hermanos, mi mamá, yo amo y adoro a mi mami, pero tenemos formas de ser diferentes, formas de pensar totalmente diferentes, de actuar. Entonces siempre me ha gustado estar independiente. A partir de ese cambio, ¿cómo se transformó tu vida? Busqué un lugar donde vivir con mis 2 niñitos. Fue ahí en el cerro. Te amo y adoro esa callejón porque fueron mi familia en ese entonces. Y empecé a trabajar arreglando uñas. Entonces me enganchaba mi chinita aquí y me iba para las casas a arreglar uñas donde me aceptaran con ella. Y así empecé a surgir. Yo siempre, toda mi vida, fui muy buena deportista desde que estaba en el colegio. Y siempre quise ser docente de educación física.
siempre. Yo, así como las niñas hoy quieren ser las japonesas, esa acabó. Bueno, yo quería ser la Power Ranger amarilla y yo quería salvar a todos los jóvenes de las drogas, porque pues mi papá fue drogadicto y yo creo que a raíz de que él fue como fue. Fue drogadicto toda mi niñez, parte de mi juventud. Entonces yo siempre me mentalicé y decía, yo voy por medio de la actividad física, del deporte, voy a ayudar a muchos jóvenes que tienen talento, que quieren surgir en medio de eso. Entonces siempre quise estudiar deportes, pero pues como tomé tan malas decisiones en mi juventud, porque tomé muy malas decisiones, intenté estudiar trabajo social en la Unipaz, nunca quedé en nada. Y yo decía, pero ¿por qué? Entonces, ¿qué voy a estudiar? Si a mí las matemáticas no me gustan, si a mí, bueno, me gustaría ser docente de español porque me gusta mucho la ortografía, porque me gusta mucho leer. Entonces, bueno, me dediqué a trabajar. El estudio quedó a un lado, me dediqué a trabajar. Cuando pude meter a Carlita al jardín, comencé a trabajar de nuevo en mercadeo, porque pues siempre me desempeñé en esa área, hasta que un día estaba en el vitrinazo de Torcoroma, me acuerdo tanto, estaba yo ahí en la vitrina arreglando y llegaron a entregar los volantes de training y yo dije preparación física y empecé como a mirar de qué trataba. Yo, Dios mío, yo quiero estudiar, yo quiero. Y empecé como a averiguar, como era de que tenía en el bolsillo la plata de los recibos, o era los recibos o era ir a pagar la matrícula. Entonces en ese momento Dios utilizó a un ángel hermoso, es mi tata, una amiga, y ella nos acompañamos muchísimo emocionalmente. No nos conocíamos, nos conocimos por medio de un amigo, pero físicamente no nos conocíamos, solo teléfono, videollamadas y así. Y ella me dijo, vaya, averigüe todo lo que necesita. Y de alguna parte sale alguna cosa, Stephanie, pero vaya, no sé qué. Claro, ella hizo eso, pero para sacarme la información de dónde yo iba a estudiar. Entonces yo fui, averigüé todo y le conté todo como con ese entusiasmo y le dije, yo voy a hacerlo. Yo no sé de dónde, pero yo que se acumulen los recibos y el otro me los pago dobles. Y ella, al verme como tan emocionada, ella se contactó con el instituto y me pagó. En el instituto me pagó para que yo empezara a estudiar. Créame que yo fui feliz. Cuando yo entré por primera vez a ese salón, yo era la única mujer. Y yo era inmensamente feliz, o sea, porque yo decía, Dios mío, en medio de toda mi situación, tú me estás dando la oportunidad de hacer lo que me gusta, de volver a desenvolver mis sueños y empezar a pensar en mí, porque yo siempre he puesto a mis hijos por encima de lo que yo he querido o he sentido. Y por primera vez voy a hacer algo para mí. Me gradué con honor. Fui de las mejores del salón, el profesor Hilton y el profesor Cristian Juliado, para todo lado me llevaban, yo era la imagen del instituto, yo era la que iba a presentar, a promocionar el instituto, o sea, esa etapa fue súper bonita. Cuando yo termino de estudiar, a mí se me termina el contrato de mercaderista y mi sueño cambió un poco y ya no pensaba en ayudar a jóvenes, sino en ayudar a mujeres por medio de mi labor, en ayudar a mujeres que como yo se sintieron mal con su cuerpo, porque pues al yo llegar a pesar 40 kilos, yo me sentía horrible, encima de tener a alguien que me decía, ¿usted para qué va a ir al gimnasio si está flacuchenta? Y mire que a pesar de que estamos en modernidad y demás, un lugar como este que se encarga de solo mujeres, hay mujeres que me dicen, es que yo vengo acá porque a mi esposo no le gusta que yo vaya a otro lugar donde hay hombres. Entonces yo le pedí muchísimo a Dios que me brindara como esas puertas que yo necesitara, porque yo necesitaba en ese momento, y más mis amigas fueron las que más me impulsaron, porque ellas eran como que, Stephanie, ¿cuándo vamos a empezar a entrenar? Stephanie, ya usted se graduó, porque desde que yo empecé a estudiar, empezaron. Y yo, yo me gradúo porque yo necesito estar lista y ser profesional en el área, o sea, a mí no me gusta como poner en juego eso. Entonces, cuando me gradué, empezaron. Tanto así que armamos 2 grupos, cuando no tenía todavía el gimnasio. Un grupo entrenábamos en la cancha de los Naranjos y el otro grupo en la casa de una amiga en el barrio Primero de Mayo. Así empezó Strong Woman, en las casas y en las canchas. Después que ya empezamos como los procesos a surgir, un día casi me caigo en la moto porque yo llevaba aros, balón, mi hijo atrás, mi hija adelante, porque yo siempre para donde yo voy. Entonces yo empecé a pedirle a Dios que me dejara tener un lugar donde ellas pudieran llegar. Yo ya no podía arriar con todo para todos lados en mi moto. Y fue así como empecé a buscar
a buscar el lugar y Dios me permitió por medio del señor William, que le estoy muy agradecida porque él me abrió las puertas del Salón Comunal del barrio Bellavista. Yo vivía allá en ese entonces y ahí empecé sin nada. Solo tenía unos cuantos discos, unas cuantas barras, casi todo era con pesos libres, casi todos los entrenamientos eran con pesos libres, más funcional, y aunque mi pensar obviamente era maquinaria, en un momento pues no tenía. Y yo creo que soy muy extremista. O yo estoy muy feliz o estoy muy triste. O hablo muy duro o no me escuchan. Soy así. Y así mismo soy con el dinero. Soy demasiado organizada. No me gustan las deudas. Entonces empecé despacio. Empecé con un crédito pequeño. Después, cuando ya terminaba de pagar ese, un crédito un poquito más grande, ya me compraba otra máquina o 2 máquinas. A punta de rifas saqué toda mi universidad, porque aunque gracias a Dios cuando empecé a estudiar la licenciatura pagué solo mi primer semestre con unos ahorros que tenía. Dios me permitió entrar a esa universidad. Por fe lo hice, porque yo dije, no sé cómo voy a pagar de aquí para allá, pero si Dios me da la oportunidad es porque me va a dar el dinero para hacerlo. Y resulta que la universidad tenía plan matrícula cero, entonces yo no tuve que pagar un centavo más ningún otro semestre, solo pues los viajes, costear los viajes porque era en Bucaramanga. Todo eso fue prácticamente a punta de rifas, porque lo que el gimnasio me solventaba en ese momento era para pagar las cosas de mis hijos, el mismo arriendo. Había hecho una inversión grande porque el lugar estaba totalmente abandonado, entonces yo tuve que hacer una inversión grande para levantar ese lugar. Y así poco a poco empecé como a ganarme la credibilidad de las mujeres para llegar a este lugar, porque eso no es nada fácil. Y menos, te voy a decir algo que me ha causado, como profesional, me ha causado muchísimas heridas en este medio, y ha sido también muy duro para mí aceptarlo. Antes lloraba muchísimo, ya no, ya lloro un día nomás. Y es que muchas veces se dejan llevar por lo que ven y no por lo que la persona sabe. Es decir, muchas veces llegaban al lugar, como no veían todo lleno de máquinas, todo, entonces, ay no, pero esto aquí no hay nada. Usted cobra tanto por eso. ¿Y a qué hacen? Y la otra parte es, usted no parece entrenadora, usted no tiene cuerpo de entrenadora. Así me llegaron a decir, yo no tenía cuerpo de entrenador. Entonces, ese tipo de situaciones me afectaban muchísimo. Y usted sabe que manejar mujeres no es fácil. Nosotras podemos por 1000. Y a veces llegamos aquí y llegamos con los crespos hechos, con las baterías apagadas, con los cables volteados, y entonces empiezan las situaciones y empiezan como los problemas, los inconvenientes. Pero gracias a Dios, a mí nunca me ha faltado el personal, nunca he tenido malas situaciones económicamente hablando, no tengo lujos, pero nunca nos ha faltado un plato de comida, ni decirle a mis hijos, no hay, no tengo. ¿Crees que transformas vidas a través de lo que haces? Muchísimo. Y yo creo que ese ha sido el valor no agregado, el valor total de mi trabajo. Porque para mi trabajo, para mi labor, económicamente hablando, yo no cobro como debiera. Empezando porque yo a ellas las sigo, las miro, porque está así. ¿Qué le pasó? Siempre. Yo tengo un listado por horarios de todas. 2 días que falte alguna, le escribo, ¿qué pasa, Bota? ¿Por qué no ha venido a entrenar? Y entonces ellas se abren de alguna manera conmigo, y yo siempre les doy como la esperanza de que vamos a orar, las cosas van a estar mejor, porque yo sé que es sentirse así y no tener a nadie, porque es que yo no tuve a nadie, y siento que no es culpa de los demás, siento que fue culpa mía, porque nunca me ha gustado que me vean frágil, nunca me gustó que me vieran como una víctima, nunca me gustó. Te voy a decir un secreto, yo casi no lloro en mi casa, a mí casi no me ven llorar. ¿Sabes qué hago cuando estoy ahogada? Me voy para el cementerio, porque allá voy a berrear lo que quiera y nadie me va a preguntar qué tengo, y nadie me va a señalar, y nadie me va a juzgar, mírela, como suele suceder. Y ese lugar, que es un lugar que no debiera, pero ese lugar se convirtió en mi refugio, pues no digamos refugio, en el lugar en el que yo me desahogo físicamente, porque llegué a ese punto de que no me gustaba que me vieran frágil, ni victimizarme, ni ay, pobrecita, no, yo no permitía eso. Eso para mí era, no porque me sintiera menos, sino porque me daba miedo que me señalaran, me daba miedo que me juzgaran, porque así me he sentido muchas veces cuando me abro, cuando expreso, cuando digo, yo también me canso. Entonces, ay, si se cansa ella, ¿qué vamos a esperar nosotros? Puede ser. Entonces, yo a ellas las impulso, las animo, les hago actividades
actividades, yo les festejo todo, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, y siempre me acuesto tarde haciéndoles detallitos, les compro una chocolatina, trato de que también esos espacios se presten en este lugar para que ellas se sientan muchísimo mejor. Y cuando tengo la oportunidad de contarles abiertamente ciertas situaciones que he pasado, ellas como que, vea, la profe también se siente así, la profe también le pasa eso. Me gusta que aquí hay horarios, ¿no? Porque hay niñas en las que casi no hablan, pero entonces yo trato de alguna manera, ¿cómo le fue en el trabajo? ¿Cómo va el contrato? ¿Cómo va la universidad? Ese tipo de cosas me gusta hacerlas, para que ellas sientan que aquí no solamente vienen a transformar su cuerpo, sino que tienen a alguien que se preocupa por ellas. Porque como te decía, yo no tuve eso. La única persona que estuvo conmigo y que me conoce hasta los mocos ha sido la psicóloga Jimena Molina. Yo le debo esta vida y la otra a esa mujer, porque cuando yo violentaba a mis hijos, porque ahora me doy cuenta que eso es violencia, cuando yo violentaba a mis hijos con alguna palabra o con algún golpe, yo la llamaba a ella. Y yo no necesitaba hablar. Yo solo lloraba y lloraba y lloraba, la hora que fuera. Ella me contestaba, me consolaba y me decía, lo estás haciendo bien. Eres una mamá cansada, te toca sola. Vamos a orar. Dios no te va a dejar sola. Tú eres buena mamá, Estefan. No te sientas mal. Y ella vivió conmigo todo ese proceso. Cuando me divorcié, cuando me separé y nos alejamos fue porque se fue. Pero ella fue la única persona a la que yo me abrí de esa manera y con la que conté para que, es más, por medio de ella llegué a la congregación donde estoy de mujeres y yo me la paso así, yo me la paso de terapia en terapia. Mi mamá me dice, ¿usted no le está sirviendo eso? A veces mi esposo cuando se me salen los chuques dice, ¿usted entonces para qué va por allá? Y yo no importa, voy a tener que ir las 1000 veces que vaya, yo voy a seguir yendo, porque es que hasta el día que yo me muera, yo voy a necesitar buscar ser mejor, porque así como Jimena fue mi apoyo y así como yo intento ser el apoyo de las niñas que vienen acá, nosotras como mujeres tenemos que aprender a lidiar con las situaciones entre nosotras y a no juzgar, porque es que tendemos mucho a juzgar. A usted le pasó eso porque hizo tal cosa, usted está viviendo eso porque acuérdese que tal, pero quién sabe por qué será, pero ese tipo de situaciones tenemos que aprender a sacarlas de nuestra vida, porque es que si yo tengo una persona a la que yo le puedo contar algo, yo lo que menos espero es que esa persona me juzgue. Yo estoy contándole, así sea para que me dé 3 palmaditas en la espalda, como le digo yo a mi mejor amiga. Y yo a veces le digo, bueno, eso no se cansa de escucharlo. Y ella me dice, no, venga y llore y quéjese de lo que quiera quejarse aquí las veces que sea necesario. Así me pasa con ella, al contrario. Entonces, encontrar ese tipo de mujeres, como el que por lo menos yo encontré en la iglesia, de ese red de mujeres, es algo súper maravilloso. Yo la verdad nunca creí encontrar ese tipo de apoyo emocional, espiritual que he podido recibir con ellas. Y estoy muy lejos de ser perfecta, muy lejos. El único aquí perfecto es Dios y Él está allá y yo acá. El pilar fundamental de este lugar es ese, que ellas se sientan apoyadas, que ellas sientan que hasta físicamente pueden cambiar, porque ellas vienen, ay, profe, que esto, que este gordito, que esta, que la piel, que no sé qué, y yo pues en medio de mi profesionalismo las asesoro, les digo, cálmense, no se desesperen, todo es un proceso, hay que hacerlo con calma, pero vamos a hacerlo así, cambiemos eso, cambiemos aquello. Entonces, si yo no hiciera eso, yo estoy segura que más de una chica que vine aquí o que vino aquí en algún momento no hubiera durado nada, pero apoyándolas, ellas se han sentido de alguna manera más fuertes y han podido decir, ya duermo mejor, hasta han podido decir, ya el pantalón se me ve más bonito. Cuando ellas me comentan eso, yo me siento contenta porque me doy cuenta que mi trabajo es muy bonito, aunque me cargue muchísimo, porque me cargo en el sentido de que tengo muchas cosas que hacer. Llega un momento en el que yo digo, Dios mío, gracias porque si yo hubiera tenido una coach como yo, de pronto hubiera evitado tantas situaciones. ¿Qué le dirías a la Stephanie del pasado?
no sé si decirle que no soporte, porque soy consciente que si no hubiera vivido todo eso, no estuviera donde estoy. A veces quisiéramos cambiar nuestro pasado, pero si yo no hubiera pasado por todas esas situaciones tan horribles, yo no fuera la mujer que soy ahora, que es capaz de decir no, es capaz de decir no puedo, no quiero, no estoy, de poner límite. Entonces, no le diría que deje de ser tan boba, como muchas veces me decía yo misma, sino que le diría que tratara de buscar ayuda. Eso sí le diría, que buscara ayuda, que buscara apoyo en todas las áreas, psicológicas, de amistades, todas las áreas posibles, espiritual, todas, porque todas son necesarias. Entonces, le diría a ella es que no se aguante todo sola, porque eso fue lo que la derrumbó muchas veces. Que hay que seguir evolucionando, que hay que seguir avanzando, que aunque se siente cansada, es una buena mujer y que le esperan muchas cosas buenas, que en el momento no ve, pero que Dios tiene preparado muchas cosas buenas para ella. Y que gracias. Yo nunca me imaginé pues que mi labor fuera como tan importante, la verdad. Entonces estoy muy agradecida con ustedes, pero que yo que he sentido la soledad de mis momentos difíciles como ese pilar de que de ahora en adelante no estamos solas y que de ahora en adelante tenemos una red de apoyo de otras mujeres que sienten lo mismo que yo, que han pasado por lo mismo que yo y que puede ser el impulso que yo necesito para salir de ahí, porque la verdad es demasiado maravilloso. El decir no la golpee, el decir no más violencia, sacamos decirle a las mujeres que no están solas, que nuestros esposos o nuestros amigos en algún momento van a poder escucharme y decirme, o que cualquier mujer que me vea, mire, esa es Stephanie, el día que se sienta mal pueda llamarme, Stephanie, me siento así, por favor ayúdenme. Entonces es algo maravilloso. Nada, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme hoy.